En el previo inicio de todo, podemos ver a dos guardias imperiales, que le dicen a su majestad que ahí la llevaron. Mientras contemplamos la cara de esta chica, ¿quién será nuestra protagonista? El emperador le pide que la traigan, y esta menciona que en los viejos días donde no hay aventuras, no hay ganancias. Y uno de estos guardias le dice a la chica que cuando vea a su majestad debe ponerse de rodilla y clavar la frente en el suelo para ser cortés. La chica sigue demasiado pálida y exclama a las aventuras que tomó después de creer en esas palabras. Pero ¿quién diría que sería una aventura de muerte? Pero bueno, iniciamos con esta historia. Y ella menciona que fue hace 3 meses y la peste se estaba liberando, y la gente de todos los países tenían prohibido salir. Y fue en pleno siglo XXI, cuando las reuniones fueron disueltas a la fuerza. Y ella iba normalito caminando a la tienda de conveniencia para comprar comida, y se preguntaba que qué debería comer, pero ésta se quedó viendo mientras esta luz se acercaba. Y sí, menciona que le atropelló un coche, sobrino del camión Chan, y sigue mencionando que fue un ejemplo extremo de lo que sucede si se ignora el mensaje de texto, que recomienda no salir. Y así fue como desperdició su vida, y le pide a la gente que por favor nunca vuelvan a ignorar los textos de desastre. Pero pasamos a un lugar más cálido, eso parece. Y esta sigue mencionando que el lugar donde volvió a abrir los ojos, ella, quien creía que había muerto, estaba en un pozo viejo. Esta gritaba que vaya, y preguntaba que qué es eso, que si acaso está atrapada en un pozo. Esta pedía ayuda repetidamente, y pensaba suponer que no hay nadie, y mientras se esforzaba por salir, se preguntaba que qué tan lejos está, que nadie ha ido. Pero piensa que como era de esperar, porque la vida se trata de sobrevivir solo. Esta se queda desconcertada, mientras una lágrima sigue decorando su ojo. Esta dice que es luz, y frente a ella personas amotinadas con antorchas, palas, palos y ballestas. Esta se asusta bastante, pero se asustan más los que hacen la huelga, tanto que hasta exclaman adiós. Bueno, fue tan fuerte el grito que las aves que yacían dormidas se despertaron, e inmediatamente empezaron los susurros, y personas preguntaban que de dónde viene, que qué está haciendo en el pozo en medio de la noche, que si acaso es un espía. Otro dijo que no cree que sea correcto, y ella menciona que se levantó de alguna manera, pero otra persona seguía susurrando, porque al parecer no podía hablar correctamente. Pero ella se veía algo preocupada, y se preguntaba que qué estaba pasando ahí, porque ese cuerpo. Y sí, mientras se veía en el reflejo del agua descubrió que no era su cuerpo. Esta se quedó en silencio, y se metió una bofetada. Se preguntó si es un sueño, y podemos ver que las personas frente a ellas estaban muy desconcertadas. Pero después de esta acción, pensó suponer que no estaba loca. Este anciano se acerca y le pregunta si recuerda cómo llegó al pozo, o al menos su nombre. Esto le dio una idea, y pensó esperar. Porque tal vez lo que está pensando, se pregunta que qué es esa situación, porque personas de pueblo, con apariencia exóticas, con ropa extraña, y además, aunque está usando un idioma que nunca antes había escuchado, puede interpretarlo todo. Y menciona que tal vez esa fue una oportunidad que Dios le dio por lástima. Esta pone su mano en su pecho del lado izquierdo, y dice que su nombre, pero sigue mencionando que entonces les dará un nombre maravilloso para el nuevo mundo. Y para su nueva vida, esta dice que es Ellen Rose de Motia Libor Marguerite. Así es. Y mientras un brillo hermoso la cubría, esta se preguntaba si hay algún nombre que encaje tanto con la visión del mundo de fantasía como ese. Pero este hombre estaba extraño, y exclamaba a Dios, porque al parecer se lastimó la cabeza. Y ella menciona que así fue como se convirtió en Lippi, y los aldeanos le dijeron que fue un criminal vicioso que le golpeó en la cabeza, y cayó al pozo. Bueno, supusieron que se había golpeado la cabeza cuando le arrojaron al pozo, porque incluso en varios hogares la lesión de su cabeza era una indemnización. Y este estaba terrible, porque acababa de inventar un nombre horrible, pero se alegró de que empezara su nueva vida, pero no tenía nada que hacer en el campo. Y en primer lugar, mientras recolectaba información con urgencia se encontró con una historia muy sorprendente. Y alguien preguntó que si oyeron eso, cuestión que llamó la atención de Lippi. Este chico dijo que se dice que
Su Majestad el Emperador Persilion se reunía con frecuencia con la princesa, y pregunta si habrá una boda nacional. El otro se sorprendió, y preguntó si habla de la princesa Lisa. Podemos ver el oído de nuestra querida protagonista, la misma que se sorprende. Y se pregunta si hablan del emperador Persilion y la princesa Lisa. Esta se acercó y dijo hey, pidiendo que le hablen más a detalle, mencionando que esos dos son sus personajes favoritos de una novela. Y la primera es una princesa elegante, pero absolutamente dócil, Cheryl von Lisa. Y él es Persilion, un tirano de sangre que se hace famoso por ello. Un emperador tirano, que es amable con una mujer inteligente que es su amante. Y esos dos eran simplemente una pareja fantástica formada por el cielo. Pero menciona que en su corazón, para ser exactos, es que eran una pareja fantástica. Porque en primer lugar, Persilion era una persona que ni siquiera podía actuar como protagonista masculino. Recordando, cuando ella lloraba pidiéndole a la trama que por favor deje que ellos dos se enamoren. Y esto, porque ella era la única a la que le gustaba la conversación entre ellos dos. Pero sigue mencionando que lo bueno de la desgracia es que despertó en su novela favorita, y en esa situación, por supuesto que la elección que hará es, y podemos ver que ésta señala con un dedo pide atención, y les grita a todos que se preparen derecho en la fila, porque tienen que estarlo para escuchar la profecía, y esta menciona que conocer el significado es conocer el futuro, y movilizó toda la información de la novela y comenzó su actividad de profeta. Y estaba muy feliz pensando que puede verlo, puede ver su rico futuro, porque el dinero es lo mejor. Y de esta forma, los rumores sobre la profeta Lippi se extendieron como alas. Pero poco antes de convertirse en una persona rica, que abarque el imperio, le llevaron a la ciudad imperial, y aquí fue donde empezamos. Y ella ya tiene la frente clavada al piso, y está en silencio. En ese momento, alguien le pide que le diga su nombre a su majestad. Esta dice que es Helen Ross, de Motia Ireneo Libor Marguerite, y ante tal ridículo nombre se crea un silencio en todo el palacio, pero esta misma dice que puede decirle Lippi, y podemos ver su expresión. Una persona le pregunta a la señora Lippi que si sabe lo que ha hecho mal, y ésta solo maldice. Y grita que nunca volverá a hacer predicciones con respecto a la familia imperial. Pero esta persona que habla, le pregunta que cómo que la familia imperial, y Lippi dice que sí. La duquesa Lisa la señorita. Pero esa persona le pregunta que como que la familia de la duquesa, y Lippi dice que sí, y el marqués de Espada, y esta piensa que vaya, porque hay realmente poco por predecir si no cuenta a esos tres. Pero no, porque su vida está en juego. Pero se pregunta, ¿qué tipo de profecías hará ahora? En ese momento, alguien dice parecer que ella conoce la información de todos. Esto desconcerta un poco a Lippi, la misma que se pregunta si es la voz de un niño, o que si hay alguien más además del emperador y su escolta. Esta dice que sí, y bueno, solo sabe unas cuantas cosas. Alguien dice que así es, y detrás de esta cortina se escucha un murmullos. Lippi se pregunta que qué sucede, que de qué están hablando, pero en ese instante abren la cortina, y sus ojos se iluminan bastante, mencionando que es un hermoso cabello dorado, y ojos rojos brillantes, y hermosos como pétalos de rosa, y es un tirano, el más llamativo del continente. Esta está muy sorprendida, y dice que es Persilion. Y sí, podemos ver esta cosita adorable que yace muy enojado. Él mismo que dice que sí, y le pide que entonces le diga cuándo volverá a su estado original, pero Lippi se pregunta que por qué él es un niño ahora. Y esta misma menciona que escuchó que Persilion desaparece al final de la novela, pero esta vuelve a mirar al tierno niño, sí bastante tierno, y tras ver su terrible rostro, esta se pregunta si fue por eso, y menciona pensar que Persilion no era un protagonista masculino y no tenía importancia. Y esta dice que el autor original está ahí, y pregunta si no podría convertirse en un niño y salir. Pero el emperador le dice que si no lo sabe merece la muerte. Podemos ver que su escolta ya está desenvainando la espada, y dice que sí. Pero Lippi se sorprende mucho, y le grita que no le pide que espere, pero Persilion le dice que eso no está bien. Y Lippi le grita que descubriera ahora mismo cómo romper la maldición de su majestad, y le pide que solo le dé un minuto. El pequeño emperador se queda en silencio y muestra sus 5 dedos. Lippi se pregunta que cómo que 5, que si son 5 semanas, 5 días, 5 horas, y el pequeño demonio
dice que son 5 segundos y van 4. Lippi le grita que espere un minuto, Su Majestad, pero este va por 3 segundos, y ella se pregunta que qué debe hacer. ¿Por qué no puede morir sin haber ganado dinero? Esta dice que es, pero pide que no le mate, y grita que él debe quedarse con ella. El pequeño Chucky le pregunta que qué dice, y Lippi le grita que en ese momento no puede precisar exactamente qué le sucedió a Su Majestad, pero probablemente sea algún tipo de maldición, y lo que sus poderes proféticos pueden revelar es algo que solo sucede cuando está con Su Majestad, y así puede descubrir pistas de la maldición. Persilion dice maldición, preguntándole que cómo sabía que era una maldición, pero ésta se ve bastante pálida, y piensas que de milagros le atinó, y dice gracias Dios mío, y grita que hay un grupo malvado que quiere atacar a Su Majestad, a lo que su escolta dice que las acciones recientes de los nobles son cuestionables, Su Majestad, y la protagonista le da las gracias a este caballero, y piensa que hace un rato pensó que era una persona aterradora, pero ésta se ve feliz y dice que ella debe quedarse con él hasta que rompa la maldición de esas personas malvadas, y no sabe exactamente cuánto tiempo tomará, pero debe mantenerle con, y cuanto más difícil es un problema de resolver, más tiempo tiene que mirar de cerca antes de poder encontrar la respuesta. Y esta misma se pregunta si no sería eso suficiente para no matarle, pero el pequeño emperador le pregunta si ella no estará diciendo eso para vivir, y bueno, podemos ver nuevamente su rostro. Y Persilion le pregunta que cómo puede creer él en lo que ella dice, pero la prota le pregunta si no le llamó él después de escuchar los rumores sobre el profeta Lippi, y dice que la situación de Su Majestad es lo suficientemente urgente como para encontrar un profeta callejero, porque si Su Majestad tuviera una anomalía, la corte imperial la habría visto primero, y los sacerdotes en el templo también deben haberlo visto, pero no pueden resolver la situación. Así que supone que le llamó con la esperanza de encontrar la solución. Podemos ver la mirada de este mocoso con mente adulta, y la reacción de Lippi ante su mirada, pensando que era de esperar, porque es un tirano. El pequeño le dice que bien, esto la sorprende mucho, y ella piensa que a juzgar por la reacción piensa que todas sus predicciones son correctas. Y entonces, le pide que le deje vivir y quedarse a su lado. Esta sigue hablando, y dice que en realidad también sabe lo que hizo Su Majestad con la princesa Lisa hace un mes. El pequeño le pregunta que qué dice, y Lippi dice que cuando la princesa Lisa abordó el barco a la delegación del reino, en la cabina Su Majestad le dio un brazalete de flores rojas. Y hubo un evento donde el emperador salió en secreto, y la princesa le regaló a Su Majestad unos gemelos. Y esta grita que sabía eso hace mucho tiempo, y esa profeta no podía hablar de la vida privada de Su Majestad, así que lo mantuvo en secreto. Y esta menciona que ese fue un encuentro muy secreto entre el emperador y la princesa Cheryl, y el hecho de que Su Majestad haya salido en secreto, solo lo sabe la escolta a su lado, y no hay manera de que esa información se haya filtrado, porque Persilion no puede usarlos, así que los mantiene a salvo, y menciona que lo recuerda porque es exactamente su episodio favorito, y la princesa recibió un brazalete de flores rojas, y dijo que se parecía al color de los ojos de Su Majestad. Y Su Majestad, pero el pequeño emperador le pide que se detenga, y Lippi piensa que es una pena, y se pregunta que cómo que alguien que una vez gritó como una loca que se case con Persilion no iba a recordar un episodio como ese, y por supuesto, esa fue la última escena con los dos juntos, pero nunca imaginó que el emperador estaba maldito. El pequeño emperador le dice a la protagonista que ella sabe todo eso como si ella hubiera estado ahí. Lippi se sorprende y dice que sí, porque la mayoría de sus profecías son así, y se le viene a la cabeza todas las escenas. Y ante esto, ella piensa que él se rió y se ve feliz, y al parecer no le matará, porque de lo contrario no se reiría así, y podemos ver esta mirada maléfica de este pequeño emperador tirano, que le dice que ella es su rama. Lippi levanta la mano y grita que sí, la rama fiel de Su Majestad está ahí, pero ésta se pregunta que cómo que rama, mientras que a lo lejos se ve al pequeño sonreír, el mismo que pregunta, ¿qué entonces que ve en el futuro donde ella sobrevivirá? Y él volverá a la normalidad. Esta se pone muy pálida, y los sudores corren por su cuerpo, por sus manos, y dice que bueno, aún no. El pequeño se pone peor que antes, y le pregunta si aún no, y esta piensa que está en problemas, y dice que no está segura, pero el pequeño solo sonríe,
y le dice que si se tarda mucho en ver esa escena, su futuro se oscurecerá, y ella piensa que no puede ser. Después de esto, podemos ver a nuestra hermosa protagonista. Esta menciona que por suerte sobrevivió, y pensó que iba a morir tan pronto como le llevaron al castillo imperial. Pero bueno, vivió una vida dramática. En ese momento, el escolta del príncipe dice que él es el único que conoce el estado actual de su majestad, y ahora también se ha añadido ella. Lippi dice que sí, y menciona que le asignaron una habitación junto al lado del dormitorio del emperador, donde Miguel le dio instrucciones detalladas. Y menciona que se dice que el emperador actual Persilion es joven desde hace 10 días, y como era de esperar, él llevó a caballeros y a sacerdotes para comprobar el estado, pero nadie encontró una solución, y se dice que quienes le visitaron para ver el estado del joven emperador, se les obligó a tomar una droga que les borró la memoria, y él pensaba que eran unos bastardos inútiles, y habían magos en el imperio, pero no pueden entrar al castillo siendo estos amenazados con la pena de muerte si entraban. Y era simplemente porque los amnésicos no funcionaron en los magos, pero en realidad había una historia más complicada que esa, porque en primer lugar Persilion sabía cómo usar magia, pero ahora podemos verlo fracasar en el intento, y este está muy enojado, digamos bastante. Y ella sigue mencionando que a partir de ese momento fue el mejor mago del imperio, pero está maldito por lo que no había forma de que otros magos pudieran investigarlo. Y además, todos los magos del imperio están registrados en la Torre Mágica, que actualmente está en manos de la archiduquesa Dipke, y la archiduquesa podría estar detrás del incidente, por lo que un mago perteneciente a la Torre Mágica no podría verlo. Y Miguel le dice que su majestad se volvió más joven y ya no puede utilizar magia, y es porque el tiempo retrocedió, y él a los 4 años no había despertado. Lippi le pregunta que a qué edad despertó. Miguel dijo que fue cuando tenía 9 años, y Lippi dice que entonces faltan 5 años para que eso suceda. Y podemos ver la expresión de Miguel ante esto, pero Lippi se ve muy motivada, y le dice que no se preocupe, porque la razón por la que está ahí es para evitar esa catástrofe. Pero Miguel está peor que antes, y le dice que no lo cree, y los sudores empiezan a correr por la cara de Lippi. Miguel dice que la Torre Mágica y la archiduquesa Dipke son los más sospechosos, pero como han pasado 10 días no se han movido, y tal vez ni siquiera saben cómo funciona la maldición. Lippi dice que lo entiende, pero Miguel dice que están tratando de solucionarlo. Pero los nobles están cuestionando sobre la cancelación repentina de todos los horarios oficiales, y ya han pasado 10 días desde que su majestad fue maldecido, y las palabras circulan lentamente. Y como sabe la señorita Lippi, su majestad tiene muchos enemigos. Esta piensa que es verdad, mencionando que lo que quiere decir es que habrá agitación debido a cómo Persilion subió al trono. Porque él asesinó a sus 4 hermanos y tomó la corona. Y el exemperador tenía una buena relación con Persilion, pero repentinamente su corazón se detuvo y murió. Y después de su muerte, el trono se volvió sangriento. Y esa fue la otra manera de referirse al actual emperador Persilion. Y Miguel dice que su majestad dijo que debe haber una pista en el castillo imperial, y a menos de que se haya preparado durante mucho tiempo no hay forma de que pueda ser maldecido. Y él mismo se pregunta si hay algo escondido en algún lugar del castillo imperial que amplifique el efecto de la maldición, poniendo de ejemplo algo como eso. Lippi dice que vaya, porque tienen que encontrarlo. Miguel le dice que sí, y le pregunta si puede ver dónde está, y podemos ver cómo ésta se queda. Pero dice que bueno, y levanta su mano, y empieza a cerrar sus ojos. Dice que es negro, pero podemos ver al pobre Miguel. Lippi se vuelve loca, gritando que no puede ver nada. Miguel suspira, y dice que planea informar al público que su majestad se ha ido de vacaciones, y solo tiene que dedicar tiempo a buscar pistas. Y aquí podemos ver la tabla de búsqueda, porque la búsqueda urgente es buscar el tesoro imperial. Y si encuentra el tesoro maldito escondido en el castillo imperial, tendrá éxito en la búsqueda y podrá vivir. Pero el fracaso en la búsqueda es la deducción de la vida, y al parecer es una misión imposible. Y dice que sí. Después de esto pasamos a otro lado, y vemos a estos 3 como si fueran una familia. Lippi pregunta que cómo se volvió ese lugar así, y Miguel dice que en realidad es un espacio que no se ha gestionado. A lo que Lippi pregunta que por qué debe haber sido hermoso.
Miguel dice que era un jardín del emperador, y podemos ver la reacción de Lippi, que piensa que claro, porque está hablando del mismo de emperador que es un tirano. Y esta dice que no lo cree, mientras vemos al pequeño alejarse. Esto deja un poco incierta a Lippi, que le pregunta al pequeño emperador que qué sucede, y este pide que mire debajo de la maceta. Pero Lippi le pregunta que por qué tiene que romperlo, y el pequeño Persilion dice que los lugares que ya han sido registrados se rocían con materiales triturados ya que volverán a ensuciarse, y no pueden perder tiempo pensando en que no han buscado en algún sitio. Esta está muy sorprendida, y dice que es un significado muy profundo. Y ella también ayudará, pero el pequeño le dice que no y pide que le deje a él, y ella vaya a buscar la energía de la maldición. Podemos ver la mirada de Miguel, mientras Lippi dice que sí, la misma que le pide que le deje, porque él solo hace cosa divertida por él mismo. Pero en ese momento todos miran hacia atrás, y Lippi se pregunta si son pasos, esta se lanza y piensa que no, porque el Persilion, pero Miguel le grita que alto, porque no puede entrar sin permiso del rey. Alguien dice que de camino al palacio escuchó sobre una conmoción, y salió a revisar. Y esta mujer dice que alguien está destruyendo el invernadero de Philip. Miguel saluda a su excelencia, la archiduquesa Dipke. Lippi se pregunta si es la archiduquesa, y menciona que el título del archiduque actualmente solo puede ser usado por una persona en el imperio. Y es la hermana mayor del emperador Eckhard, Dipke von Dideus. Pero este hombre llama a la archiduquesa, diciendo no poder creer que ese hermoso invernadero esté abandonado, porque es una propiedad importante de la familia imperial, y este dice que va a convocar ahora mismo una reunión con los nobles para protestar formalmente contra el rey. Pero la archiduquesa le pide al conde Haddad que no se apresure, porque la noticia de que su majestad ha estado muy ocupado últimamente se ha extendido por todo el imperio, y si es verdad, debe tener más trabajo. Y no importa lo ocupado que esté, no muestra su rostro en el horario oficial, y solo está en el castillo. Y esta dice creer que debe estar exhausto, porque de repente tiene unas largas vacaciones. Y antes de irse le visitó, para preguntarle cómo le iba, pero de repente el invernadero es un caos. Lippi está pálida y está en silencio, pero la archiduquesa se para frente a ella, preguntando que qué es toda esa situación. Y esta pregunta si puede responder, y también le pregunta que cómo se llama. Ella dice que es Lippi su excelencia. La archiduquesa le dice que sí a Lippi, y a primera vista le parece que el pequeño es el que estaba rompiendo la maceta y quiere hablar con el niño, y le pregunta si quiere quitarse del camino, pero Lippi dice que es solo un acto infantil, y si quieres regañarle, le pide que lo haga ella en su lugar. La archiduquesa le pregunta que si es de verdad que quiere asumir la responsabilidad por el pecado de destruir el único invernadero que dejó su hermano. Lippi se ve más pálida que antes. Pero el conde que está detrás de la archiduquesa pregunta que si Lippi, el profeta callejero. La archiduquesa pregunta que como que profeta, y Haddad se sorprende y dice que sí, porque los rumores han estado circulando recientemente. Y ella profetiza en las calles, y dijo que era increíblemente buena en eso. Y se dice que predijo el retraso del evento oficial y el ganador de la competencia de esgrima. La archiduquesa pregunta si es cierto, y ésta le mira más terroríficamente que antes, y le pregunta que entonces cuál es la razón por la que el profeta Lippi se encuentra en ese lugar, y que por qué está escondiendo un niño detrás de ella, y podemos ver al pequeño muy enojado, pero en silencio. Pero Lippi dice que eso es. Pero podemos ver que el niño pone la mano en su hombro, y se para a su lado dejándola muy desconcertada. La Dipke está muy sorprendida al mirar esta cosita tan linda y hermosa así. Se crea un momento bastante tenso. El pequeño está en silencio, pero este se lanza a los pies de nuestra hermosa prota, le abraza y dice que esa persona le da miedo. Lippi se queda bastante desconcertada y pide esperar, y se pregunta que qué sucede, pero piensa que afortunadamente la archiduquesa no parece saber qué es Persilion, y se pregunta que qué debería hacer. Podemos ver que el conde se puso algo pensativo y pregunta que qué es eso, porque de alguna manera se parece a su majestad, y pregunta que si no es así. La archiduquesa le pregunta que cómo que se parece a su majestad. El conde dice que es un poco diferente ya que su majestad es más guapo, pero es bastante parecido. Lippi piensa que ciertamente, porque la archiduquesa no conoce nada acerca de la infancia de Persilion, y podemos ver al niño como mirar a Lippi.
Esta se ve muy decidida, y el conde dice que es parecido con su majestad, y es bastante impresionante. Pero Lippi grita que en realidad ese chico es el hijo de su majestad el emperador. Esto sorprende bastante a Dipke, bueno, también sorprende a nuestro pequeño emperador, pero el conde dice que su majestad ni siquiera ha anunciado su compromiso, y pregunta si se equivoca. Pero Lippi grita que es un hijo fuera del matrimonio. El conde exclama Dios, y la archiduque dice que ese niño pregunta si es el hijo de su majestad el emperador. Lippi entra en el papel y dice que si eso es correcto, y la razón por la que fue ahí es para servir a esa persona, y debe cuidarlo. La archiduquesa dice que ella sepa, su majestad nunca había conocido a ninguna mujer que fuera de su interés, pero pide esperar, y pregunta si entonces su majestad no está de vacaciones, sino, Lippi entra más en el papel, y empieza a llorar, y dice que así es, su majestad fue en busca de esa mujer, pero esta grita que ella ha muerto, y piensa que la situación se complicará si la madre estuviera viva, y pregunta si no es así, y esta le pide perdón al guión, porque tuvo que matarla. Pero Dipke dice que entonces, los últimos días su majestad. Pregunta si la razón por la que no asistió al evento oficial fue por la triste noticia de la muerte de su amante, y la inesperada llegada de ese niño, y la razón por la que su majestad está ahora de viaje. Pregunta si es porque fue a visitar la tumba de esa mujer. Lippi dice que sí, así es y está en lo correcto. Pero la archiduquesa pregunta que por qué dejó el niño ahí, y Lippi le grita que su majestad dijo que necesitaba que el niño creciera con un carácter fuerte. Esto desconcerta a Dipke, y Lippi piensa que no puede ser, porque tartamudeó, y se pregunta si no se dará cuenta de su mentira. La archiduquesa suspira y le mira el reojo, porque incluso trata a su hijo así, preparándolo, ya que su vida será dura. Lippi y se ve feliz, y supone creer que lo creyó, pero el pequeño se queda desconcertado, ya que Lippi lo agarra por debajo de los brazos, ésta le carga. Bueno, podemos ver la cara de nuestro pequeño emperador, y Lippi le pide un momento, y le pide que por favor sea un niño bueno. Dipke se queda viendo en silencio, y dice que ese niño. No, Su Alteza el Príncipe. Pregunta que cuál es su nombre. Ante esto, Lippi se sorprende, y dice que es el príncipe Perry. La archiduquesa pregunta que sí Perry, y Lippi dice que sí, Su Alteza el Príncipe Perry. Y la archiduquesa vuelve a llamarle Perry, y dice que entonces, Su Alteza el Príncipe Perry, la próxima vez volverá formalmente con un regalo digno de él. Y ésta inclina su cabeza, se gira y se marcha, pero se detiene, porque también, definitivamente se encuentra en una posición donde no podrá sobrevivir a menos que se vuelva más fuerte, y le pide que preste atención a sus palabras, y lo recuerde. El pequeño se queda viéndola en silencio, pero vuelve a girar su cabeza, mientras Lippi se queda viéndole, y ésta piensa que después de todo, ella espera que le haya gustado el apodo de Perry, pero Miguel está boquiabierta. Bueno, se pone un poquito pálido y se queda en silencio. Lippi se sorprende por el señor Miguel, y ésta le guiña un ojo y le dice que bien hecho, y le pregunta si no es así, pero Miguel llama a la señorita Lippi, porque ella le pregunta si sabe lo que acaba de hacer. Lippi está un poco desconcertada, pero dice que sí, claro, que por supuesto, y podemos ver que el pequeño en sus brazos la llama por su nombre, Ellen Ross, de Motia Ireneo Libor Marguerite. Y sí, Persilio le dice que eso, y le pregunta si esa es la escena de la profecía que vio. Lippi está muy pálida, y le pregunta que qué dice, pero sonríe, y piensa en profecía, y dice que eso es correcto, así es, y menciona que gracias a Dios, que pensó que eso era una profecía. Y piensa que él está sonriendo. Ambos están sonriendo, y el pequeño le pregunta si también puede ver la escena donde le cortan el cuello, porque quiere saber si también ella tiene la habilidad de predecir. Lippi se pone muy pálida, y el pequeño pone la mano en su cuello muy tiernamente, y le dice que sí, y pregunta que cuál será su futuro, porque le gustaría saber eso.